Bienvenidos a la entrevista del podcast Mantenimiento en Acción, un podcast de ERCO donde desentrañamos los secretos del mantenimiento y la reparación industrial. ¡Empezamos! Y en la entrevista de hoy contamos con la presencia de un gran amigo de la casa. Tenemos el placer de tener con nosotros a David Vera. David es un ingeniero industrial con una vasta experiencia en la gestión de operaciones, compras y cadena de suministro en el sector industrial, habiendo trabajado en empresas como Cosber Automotive, entre otras. En la actualidad, ostenta la responsabilidad de compras industriales en Tereos. Más allá de su probada capacidad para optimizar procesos y liderar equipos multidisciplinares, David se ha adentrado recientemente en el bienestar emocional a través de un máster en Mindfulness. Además, desde hace varios años, David es un miembro activo y comprometido de la comunidad de reparadores solidarios de Repair Café, una iniciativa que impulsa ERCO desde 2017, así como el Repair Café Cercade, demostrando su espíritu altruista y su habilidad práctica. Actualmente también comparte su conocimiento en Con Menos Estrés, fusionando su experiencia industrial con el desarrollo personal y el bienestar. Bienvenido, David. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia y tus conocimientos. Pues muchas gracias y muy agradecido de poder estar aquí con vosotros. Para quienes no te conocen, ¿cómo explicarías en pocas palabras en qué consiste tu trabajo en compras y por qué este es clave para el mantenimiento en una fábrica como la vuestra? Básicamente nos encargamos desde compras. Al final somos un departamento que da servicios al resto de departamentos de las plantas y nos convertimos en el apoyo comercial de los proveedores de mantenimiento, porque una vez que se ha hecho la selección, es parte de nuestra responsabilidad el asegurarnos de que todo se engrana. Y son capaces de captar la cultura de la empresa, son capaces de saber comunicarse, de manejar los tiempos y las formas. Y eso muchas veces es el gran reto, no es encontrar solamente el proveedor, sino mantenerlo y hacer que madure y que haga continuidad con el cliente, en este caso con mi casa. Bienvenido, David. Estoy muy contento de que estés aquí porque no habíamos tenido la posibilidad de tener nadie de compras y yo esto de los podcasts no me da para vivir, ¿sabes? Entonces tengo que estar en la ferretería llevando un poco el tema de las compras del sector y seguro que lo que nos expliques lo voy a tener mucho en cuenta, que seguro que me aporta cosas a mi trabajo, David. Yo te quería preguntar, ¿por qué consideras que el departamento de compras debe de participar activamente en la digitalización y modernización del mantenimiento en vez de delegar, digamos, esa responsabilidad en operaciones? Bueno, al final hay una especie de entrega, ¿no? Antes decíamos que el proveedor tenía que ser capaz de subirse al tren del cliente, de adaptarse. No solamente de adaptarse, de técnicamente ser capaz de, por ejemplo, un soldador, pues tener las herramientas para hacerlo, pero además de eso, se le pide otra serie de cosas. Que se introduzca en la cultura de la organización, que entre una organización que tiene una forma de valorar y de hacer las cosas. También se pide que se adapte a los procesos. Nosotros tenemos un proceso en el que, como es dedicado a la alimentación humana, pues 0 contaminantes puede haber. Entonces, se tienen que adaptar a hacer toda esa operativa en nuestras condiciones de trabajo. Y esos procesos de trabajo también tienen que adaptarse medioambientalmente a la situación y circunstancias en las que está la empresa. Entonces, ya de por sí, tienen un gran reto los proveedores, no solamente en su capacidad técnica de realizar un trabajo, sino en un montón de recursos que tienen que aportar. Por ejemplo, temas de horarios a nivel organizativo, temas de normas de acceso o de jerarquía, si es una estructura muy jerárquica o si es muy plana. Pues no es lo mismo tratar con un cliente que tiene una estructura muy vertical o no. Y en temas de procesos, pues trabajar en una sala blanca no es lo mismo que trabajar en un sitio donde puede ser tu propio taller. No es lo mismo soldar en un sitio o en otro. O trabajar en condiciones de altura. No es lo mismo soldar con un arnés colocado a unos metros de altura. O al revés, metros de altura dentro de un depósito donde puede haber una zona ATEX. Pues todos esos condicionantes tienen que aportarlos también. No solamente la técnica de la soldadura, sino tienen que aportar todo eso. Y luego también hay una serie de normativas de trabajo a la que también se tienen que subir y acceder. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos condicionantes de temperaturas o condicionantes de ruido o medioambientales, de residuos. Fábricas que se dedican a la alimentación, el tema de la limpieza y la organización es clave. Y a veces se dan cosas que en principio parece que el proveedor es muy capaz de todo, pero luego hay pequeñas cosas que a veces son hasta divertidas
que no saben adaptarse, ¿no? Nosotros no podemos dejar a nadie que entre con bolsillos en las camisas, por ejemplo, para evitar que alguien se meta ahí un bolígrafo y luego se caiga. ¿Y dónde está el bolígrafo? Hay que buscarlo, porque si no, como además estamos en un proceso continuo, pues parar un lote de producción, el lote es enorme. Pues estás atornillando algo y el tornillo se te cae al suelo, pero es que el suelo está 3 pisos por debajo tuyo porque estás pisando Tramex. Ese tipo de cosas. Y no siempre se puede adaptar. Pero hoy en día, además de eso, y aunque sea un poco extenso en la respuesta, nosotros también nos tenemos que adaptar al proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor hoy en día nos está aportando tecnología que nos puede hacer cambiar la forma de mirar las cosas. Y ya no solamente el proveedor se adapte al cliente, sino que el cliente también se adapte al proveedor. Por ejemplo, y creo que hace poco hicisteis un podcast de eso muy interesante, tema de digitalización o tema de tecnología de toma de datos de todos los equipos, y esto es algo que nos está cambiando todo el paradigma, y en vez de preventivo, muchas cosas las estamos haciendo a predictivo ahora. Y entonces ahora buscamos proveedores que tengan esa tecnología, esos recursos, y poder tomar datos para tomar decisiones si hacemos un mantenimiento ahora o si el aceite del coche está bien y esperamos X kilómetros más. Entonces, ya te digo, nosotros ahora estamos empezando a cambiar nuestra forma de ver muchos mantenimientos y cómo invertimos el dinero y los recursos en la realización de esos mantenimientos. Por lo tanto, la digitalización, en respuesta, nos está cambiando todo. La cultura interna, la forma de hacer las cosas, la capacidad de gestión, la eficiencia y los ahorros económicos que se pueden derivar de todo ello. En tu experiencia, y un poco como complemento a la pregunta anterior, ¿cómo ha cambiado el papel de compras ante esta creciente presión por la eficiencia y la competencia interna entre plantas industriales? Y en vuestro caso mucho más, que sois una empresa multinacional y tenéis plantaciones en casi en todo el mundo. Pues está cambiando y mucho. Y bueno, y te decía que se tiene que adaptar el cliente. En nuestro caso, somos una multinacional, hay muchas plantas y la competencia la tenemos, o el espejo lo tenemos no solamente alrededor de nuestro sector o en la competencia directa de cómo hacen el mantenimiento de manera otra, entre las propias plantas del grupo nos estamos mirando cómo somos de eficientes y quién aplica una nueva tecnología o no. Entonces es una carrera que no podemos perder. Implican muchos cambios de tema de toma de datos y además también nos lleva muchos cambios de forma en temas de ciberseguridad también y de confidencialidad de datos, porque es tremenda la cantidad de información que podemos generar. Pero también es tremendo el potencial que tenemos de mejora y de control y de la gestión tanto del proceso productivo como del mantenimiento. Ya nos has contado antes un poco lo de que no dejáis con lo de los tornillos o lo de los bolsillos, pero ¿cuáles son los requisitos claves que nunca deberían de faltar en un pliego de compras para proveedores de mantenimiento en un entorno tan exigente como es el tuyo, como es el alimentario, David? Bueno, esta pregunta yo creo que esto ha variado un poco. Yo creo que al final sí que tiene que haber una relación de confianza y para mí esa siempre es la palabra clave. Un proveedor que tiene un problema y no lo cuenta, difícilmente se soluciona o se soluciona tarde. El proveedor que no me dice se me ha caído un bolígrafo y no sé dónde está y no podemos ir a buscarlo y encontrarlo, el día que recibamos una reclamación y pueda estar involucrado ese bolígrafo, ya no hay reparación posible. Entonces, para mí el requisito fundamental es el de la motivación, de querer entrar a trabajar, de querer a poner todo su know-how y su saber y su buen hacer, y a la vez de querer adaptarse a nosotros y generar ese ambiente de confianza donde ambas partes podamos mejorar. Sin lo uno no hay lo otro. Y además también quiero transmitir una cosa. La mejor forma de mantener un cliente es la de saber comunicar. Sobre todo cuando hay un problema, tenemos que saber a quién comunicar y cómo. De forma sencilla, qué es lo que está ocurriendo para ver, y para eso tenemos establecidos muchas veces protocolos. En caso de esto, ¿a quién hay que comunicar? ¿A quién sí y a quién no? Para poder manejar una situación y que tenga el menor impacto posible. Y muchas veces nos encontramos con el falso miedo de ahí no digo nada, no me vayan a decir o a ver si no se dan cuenta. No, eso nunca. Como luego te des cuenta, pierdes la confianza total. En un sentido o en otro, pierdes la confianza total. Y si perdemos la confianza, perdemos la capacidad además de demostrar que un proveedor puede ayudar a su cliente a mejorar los procesos y a seguir mejorando los procedimientos para hacerlo. La mejor venta que puede hacer un proveedor es cómo gestiona un incidente. Y la mejor forma que tiene Compras de vender a un proveedor dentro de la planta es hacer ver a los compañeros que tienen un recurso bueno
al que poder llamar en caso de que ocurra algo. Efectivamente, David, eso nos ha dado una clave fundamental y que todos nuestros equipos, en este caso nosotros como proveedores, deberíamos de llevarlo marcado a fuego en todos nuestros equipos. Es así, es fundamental. Además, una incidencia tenemos que pensar que también puede ser una oportunidad, según cómo la tratemos y cómo la comuniquemos, como tú bien decías, puede ser también una oportunidad para afianzar esa confianza. Está clarísimo. ¿Qué criterios no negociables deben garantizar compras al elegir un proveedor de mantenimiento en industrias con altos estándares como la vuestra, como la alimentaria? Legalmente hay muchos temas de confidencialidad, temas de condiciones de compra en el sentido de, pues de seguros de responsabilidad civil, hay ciertas cosas que no podemos obviar. Y creo que en esto cada vez más hay que definir exactamente qué tareas o qué actividades se esperan tanto del proveedor como del cliente, porque nosotros también estamos en la obligación de facilitar al proveedor todas las herramientas y recursos para poder hacer bien de forma eficiente su trabajo. Y cada vez más estamos introduciendo también una cosa que nos tienen que permitir los proveedores y es el poder auditarlos desde el punto de vista de seguridad, igual que nosotros hacemos auditorías internas para saber si todo, pues si hay acciones seguras o inseguras o acciones que tomar para mejorar la seguridad del trabajo y de los trabajadores, pues también hacer auditorías conjuntas con los proveedores para ver cómo ellos se están desenvolviendo en el trabajo. Y a lo mejor el riesgo puede ser por culpa del cliente o puede ser causa del proveedor. No tiene por qué. Pero a veces cuando estás conviviendo un trabajo fuera de tu entorno más conocido, te puede llevar a pequeñas acciones inseguras que también hay que poder. Y es un tema más de confianza, ¿no? De dejarnos ver si tenemos algún fallo para mejorar. David, esto seguro que has tenido más de una en tu dilatada carrera. ¿Dirías que el éxito de una parada crítica depende más de la capacidad que tenga el proveedor o de lo bien que Compras ha preparado la relación y el contrato? ¿O son los dos los que aportan valor? No, bueno, ya aquí no me pondría muchas estrellas para nada. Hombre, con el tiempo, pues como todo, muchas veces hago la comparativa. En una cocina tiene que oler aceite. Otra cosa es que te guste ese aceite o no. Bueno, pues aprendes un poco a saber cómo se puede adaptar a alguien a tu organización. Nosotros tenemos proveedores muy pequeñitos, incluso autónomos, y proveedores multinacionales que son más grandes que nosotros. Y con todos tienes que convivir. Y todos, en mejor o mayor medida, pues se adaptan. Todos también tienen un ciclo de comienzo, de crecimiento, que los puedes mantener más o menos en el tiempo. Y luego pues hay ciertas capacidades que se pueden asumir o no, y entonces pues esas relaciones acaban terminando. Entonces es un poco labor de todos. Identificar, conocer al proveedor, ir a su casa, saber qué es lo que hace, que a veces también nos cerramos, este es mi proveedor de tornillos, y luego dices, pero es que tú también vendes tuercas, joder, y estoy comprándolas en otro sitio. Muchas veces nos encuadramos en una cosa y no nos abrimos más. De vez en cuando hay que ir a ver a los proveedores y es una grandísima inversión. De vez en cuando hay que escuchar a nuestros clientes internos, mantenimiento, calidad, producción, todos, y saber qué es lo que ocurre o qué se puede mejorar. Entonces hacer también pequeñas revisiones semestrales y eso, el conjunto de todo eso es lo que hace que sea mejor o más exitoso. Y si no es exitoso al final, bueno, pues no será porque no lo hemos intentado. Y eso, yo creo que también eso es apreciado por todo el mundo. Si al final has puesto interés en algo, bueno, pues no ha podido ser, pero no ha sido una mala elección. ¿Qué errores pueden cometer Compras que luego podrían traducirse en grandes problemas en la operativa de mantenimiento? El principal error está primero, en no saber escuchar, en no saber definir exactamente las especificaciones de lo que necesitas. Tienes que tener una buena capacidad para saber qué es lo que está demandando tu empresa o qué tipo de servicio. Y hay veces que muchas veces confundimos lo que pagamos a un soldador por venir a soldar, pero estamos comprando, pues todos esos servicios que hemos descrito alrededor. El precio hay que saber dónde colocarlo, si en el pago o en la compra o dónde. Y hay que saber valorar también qué costes o qué implicaciones tiene y ponerlo sobre la mesa para valorarlos. Si solo pagas el soldador, pues viene un soldador, suelda y dice, ¿dónde? Aquí, pum, ¿no? Pero todo eso que hemos descrito, el saber hacer, el poder delegar en el proveedor, pues eso también tiene un coste que también tiene un retorno para nosotros. Si lo tengo que acompañar, yo también tengo un coste si tengo que estar con el proveedor. Todos esos costes hay que poner sobre la mesa. Y entonces el mayor problema se acaba convirtiendo no solamente en escuchar, sino que también hay otro gran problema que es
¿para cuánto tiempo queremos esa relación? ¿Nuestro objetivo está en ahorrar ahora, este año o en los próximos 5 años? Y entonces, bueno, pues hay que escuchar para saber lo que la dirección financiera, la dirección de la planta, qué es lo que se precisa, qué es lo que se necesita. Intentar aunar lo mejor posible esas especificaciones o esas necesidades. Y luego también tiene la dificultad de poder buscar. De eso también tiramos mucho de podcasts como este para saber quiénes son los más experimentados o los que aportan soluciones pues, más innovadoras. Pero esas son las mayores dificultades, yo creo. ¿Cómo logras que los avances y las buenas prácticas que detectas desde compra no acaben atascados, ¿no? Digamos, por la resistencia interna de los equipos de mantenimiento, por ejemplo? Muchas veces hay gran resistencia a ciertos cambios porque no se puede estar cambiando constantemente todo, pero sí que hay un aprendizaje y luego también tiene que haber, como en toda negociación, una parte de cesión. Vamos a cambiar esto de momento, lo otro ya lo cambiaremos después, tenemos que llegar a un acuerdo porque también el cliente, en este caso mantenimiento que me preguntas, también necesita coger esa confianza. Y él siempre también la ve desde otro punto de vista que tú es muy difícil percibir. Yo puedo percibir muchas cosas, pero el de mantenimiento puede percibir estén apretando la tuerca, vamos. Y a lo mejor yo esa percepción no la tengo. Entonces, bueno, tratamos desde compras de estar cerca de donde se fabrica, cerca de donde se monta y cerca de donde se hace la entrega y cerca también de otros aspectos como legales o financieros para intentar contagiarnos lo más posible de esas necesidades. A veces la resistencia es la capacidad económica y hay que ver cómo resolverlo de otra manera. A veces no solamente es no querer, sino no poder. También has comentado al principio, y ahora lo has hecho tú directamente, que los proveedores hay que exigirles, entre comillas, una adaptación total a la cultura, a la seguridad y al medio ambiente, casi por obligado cumplimiento, ¿no? ¿Cómo logra Compras ser el puente para esa integración y no ser un mero muro burocrático? Yo creo que eso depende un poco de la cultura de la gerencia también, en la manera en la que te permitan también involucrarte y dar tu consejo o dar tu experiencia, o que te dejen brindar la oportunidad de que alguien venga, monte, o de ir a una feria y ver cómo lo hacen, o de ir a otro cliente, a otro proveedor y ver cómo lo están haciendo en ese sitio. No veo más que el trabajar y el querer aportar soluciones. Esa es la principal vía que al final tenemos todos de que el resto de departamentos confíen en Compras y nos crean un partner y no un inconveniente. Y nosotros también tenemos que trabajar mucho con el proveedor para ayudarle a adaptarse. Hay que ayudar a adaptarse. David, ¿crees que la formación mutua entre clientes y proveedores debe de formar parte de los acuerdos de compra? Es súper importante, sobre todo ahora que está avanzando toda la tecnología tanto, la formación es vital. Muchas veces nos vemos obligados a que venga el proveedor a nuestra casa a montar una formación. ¿Por qué? Porque claro, si mi departamento de mantenimiento tiene 5 personas y 3 tienen que salir fuera a formarse, pues como ocurra algo, ¿yo qué hago? Y se supone además que ese día también están ocupados, que no están libres como para poder ir a hacerse. Entonces es muy difícil. Traer la formación nos abre la mente de dos cosas: de los nuevos recursos que hay disponibles y de cómo hacer las cosas. Porque muchas veces no sabemos apretar una tuerca de la forma adecuada, o apretar todas las tuercas un poquito, luego otro poco. No sé, quiero decir que también tenemos que aprender a ver cómo se hacen las cosas. Y en la formación es un ámbito, un ambiente en el que te puedes comparar con el resto de compañeros o incluso con otros, si la formación es de personas de distintas empresas, en cómo se hacen las cosas. Y pasa un poco también lo que decía un poco al principio con este podcast. Cuando ves lo que hacen los demás, tú también te comparas y te motivas a mejorar. Coges una referencia clara. Entonces la formación es vital para darnos a conocer, para mejorar, para también decirle al proveedor qué es lo que necesitamos, porque muchas veces es muy difícil decir, me falta algo para apretar esta tuerca si no estás aquí viendo por qué está siendo difícil apretar esa tuerca, pues por la disposición, por el lugar, y a lo mejor es tan fácil como acercarse, ver y sacar ese tiempo para juntarse, ver la operativa y decir, para esto hay otra forma de hacer las cosas. O yo estuve en una empresa en la que lo resolvían de esta manera. O tenemos una nueva forma de enfocar esta operativa, que es quitar las tuercas y poner este otro sistema que no tiene tuercas. Eso, si no te lo enseñan, si no te forman en ello, es muy difícil verlo. A no ser que tengas gente vayas cambiando de empresa, vayas haciendo nueva gente que te traiga nuevos conocimientos y nuevas formas de hacer las cosas.
hay un par de temas que teníamos que también sacarlos en esta entrevista. Y en este caso es tu experiencia como voluntario del Repair Café. Os hemos comentado anteriormente que consiste en un Repair Café y David nos acompaña como reparador solidario desde hace ya unos cuantos años. Entonces, ¿qué te aporta a ti personalmente como reparador solidario? ¿Y por qué animarías a otros profesionales de la industria a sumarse a este tipo de iniciativas, David? Creo que acercar el mantenimiento al hogar es algo súper gratificante. Además te das cuenta de que la gente viene con un aparato que no sé arreglar, pero si le pones en la mano el destornillador, acaba diciéndote, aparta, que lo hago yo. Y sobre todo también es muy importante porque además te da criterio. La próxima vez que compre un aparato como este, me voy a fijar en este aspecto también, mecánico, eléctrico, lo que sea, porque si tiene estas características, pues será más duradero o más manejable. Y otro aspecto más que me gustaría resaltar es la sensación con la que se va la gente de autosuficiencia. Esto lo puedo reparar yo a partir de ahora. Se les abre un mundo mental, ¿no? Hay una carcasa ahí, no sé lo que hay dentro, ya por fin lo abren, pierden el miedo y dicen, bueno, esto ya. Entonces, creo que es una forma de establecer comunicación con todo lo que nos rodea, con los aparatos que nos rodean y cambiar la perspectiva, ¿no? De cómo tratarlo mejor, cómo mantenerlo mejor y qué criterios tengo que aportar en el futuro para comprar otro aparato como este. Y en eso es un reflejo mucho tanto para los ingenieros como para los departamentos de compras como para los departamentos de mantenimiento. Es un claro ejemplo de ese mismo proceso. Y yo creo que además todo lo que se hace con las manos y todo lo que se puede además estar hablando y conociendo gente, pues yo creo que nos hace sentirnos felices a todos los que participamos de esto. Si además puedes aportar tus recursos como empresario para hacer este tipo de voluntariados en tu alrededor, en tu sector, en tu comarca, pues yo creo que también te da mucho a conocer como persona y no solo como profesional, sobre los valores que tiene tú y tu empresa y sobre tu capacidad de también ser generoso. Creo que todos deberíamos devolver un poquito a la sociedad de lo que la sociedad nos ha dado a nosotros, nuestros familiares. No todos han tenido a lo mejor nuestras oportunidades, pues vamos a facilitarle también a otros que lo consigan. Así es, David. Y de hecho, bueno, estamos preparando un especial en relación a lo que supone el Repair Café y la vuelta a la cultura de la reparación, esa cultura perdida de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿no? Y yo creo que el tema da para bastante, con lo cual yo creo que volverás por aquí, seguro que sí. Seguro. Otra de tus virtudes, David, que ya ha comentado Carlos en la presentación, es que eres maestro de mindfulness, ¿no? Entonces, mindfulness. Yo por lo menos sé lo que es porque una vez acudí a un taller, ¿no? Ya que nos explicaron el tema este de la atención plena y, bueno, la verdad que tiene que funcionar, ¿no? Porque cada vez a nivel social y psicológico, en esta sociedad tan estresada, pues cada vez se utiliza más esta técnica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber ¿cómo aplicas los valores de la atención plenas al autocuidado en la gestión de compras y equipos industriales? Y si crees que puede marcar la diferencia frente al estrés y la presión cotidiana, que ya te digo yo que me vas a decir que sí, ¿no, David? Bueno, lo primero que te voy a decir es que maestro no, instructor sí, pero maestro ya es Palabras mayores. Es mucho nivel, ya. Bueno, yo creo que vivimos todos en un mundo hoy de vísteme despacio que tengo prisa. Y eso es lo que nos aporta Mindfulness, una herramienta para saber poner atención y valor en lo que estamos haciendo en ese momento. Y tener el cuidado de también saber poner la atención y el tiempo en nosotros mismos. Y no estar siempre pendiente de lo que tenemos alrededor, que al final, bueno, pues nos abruma. Conozco gente que ya no es porque tengan un trabajo muy estresante, en un sector muy estresante o no. Es que a lo mejor me dicen, David, pero si es que es lo que he hecho toda la vida. Bueno, ya, pero al final uno de correr, cuando ya pasa la maratón, es que por muy deportista que seas, pues igual te da el flato o igual te torces un pie. Y entonces, bueno, pues el cuerpo al final nos dice si tenemos que parar o no. Y esa es la herramienta de Mindfulness. Nos ayuda a escuchar el cuerpo y nuestra mente, a hacerle caso y a parar de vez en cuando para poder seguir corriendo. Pues ya veo que el tema también da para otro podcast, o bueno, para una serie completa. Estoy convencido que sí. En cualquier caso,
tenemos que explorar y este mundo y este ámbito para no ir como vamos, que vamos como siempre como motos. Hay que vivirlo, el mundo hay que vivirlo, Así es. disfrutar todas las situaciones, que no nos acorrale ninguna en concreto y nos asfixie del resto. Por nuestra parte, David, de verdad que muchísimas gracias por tu presencia, de estar con nosotros. Ha sido un rato muy, muy agradable, fantástico. Yo creo que has aportado mucho y este episodio seguro que mucha gente se lo va a grabar o lo va a tener en sus favoritos para sacar las lecciones que nos has aportado hoy. Pues sí, la verdad es que yo he aprendido bastante por lo que me toca y porque ha sido un placer, por lo bien que lo explicas y por la naturalidad que demuestras al hablar de temas que sabes, de que controlas y lo de Milfine lo dejamos pendiente, David, para otra, que es un tema muy de moda y muy actual. Muchas gracias por semejantes piropos. Bueno, yo invito a todo el que quiera venir a ver mi empresa, pues también le puedo enseñar la empresa. El que quiera ver a participar a Reaper Café, yo encantado. Y el que quiera saber algo más de Mindfulness o cómo aplicarlo, también encantado. Pero sobre todo, muchísimas gracias a ERCO y a ti, Carlos, porque la verdad es que es un placer estar contigo, trabajar contigo y participar de todas estas cosas contigo. Muchas gracias, David. Un abrazo. Gracias, David. Hasta luego. Hasta siempre. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Puedes escuchar el episodio completo en nuestro sitio web o en las principales plataformas de podcast.